Que el Señor le bendiga en este día. Quiero compartir con ustedes este video que yo le he titulado el capítulo más importante de Levítico, porque es lo que yo particularmente considero que es la parte central, esencial, más importante que como cristianos debemos comprender, ya que en este capítulo se describe el verdadero sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, y creo que esa es una de las bases de nuestro ser, de nuestra creencia, de nuestro cristianismo, y se encuentra reflejado en este capítulo. Y yo creo que si usted es capaz de comprender lo que aquí se está explicando, esto le va a abrir el entendimiento para nuevo conocimiento. Y esto también le va a dar mayor seguridad y le va a hacer crecer su fe. Porque muchas veces, por supuesto, la fe es algo intangible, la fe es algo que uno, wow, sin ver a Jesús hemos creído. Pero a través de la lectura de la Biblia podemos alimentar nuestra fe, la podemos fortalecer y la podemos hacer creer. La mayoría de cristianos no tienen los suficientes argumentos para defender aquello en lo cual creen. Y por eso es que es tan importante que leamos la escritura, porque la misma escritura nos va a servir, en primer lugar, para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe, y en segundo lugar, para que con mayor seguridad la podamos compartir y con argumentos sólidos que la mayoría de la gente en el mundo quiere tener un fundamento, algo que sustente en lo que va a creer. Y entonces sucede que tenemos toda la buena intención como cristianos porque nosotros tenemos fe, pero ¿qué tal si las demás personas necesitan tener ciertas pruebas, si necesitan tener cierta información, si necesitan tener argumentos? Y esto es válido, y por eso es que el cristiano tiene que estar preparado para cuando le llegue el momento de sostener su fe, en qué es lo que cree. Entonces, bueno, para no alargarme tanto, me voy a ir ya de lleno en el capítulo. Voy a leer primero algunos aspectos técnicos, algunos detalles que son importantes acá dentro del sacerdocio levítico, y después va a haber una segunda parte en la cual voy a leer algunos versículos de Hebreos que son los que complementan esta información y son las que es la información que nos va a hacer, pienso yo, poder comprender mejor a qué se refiere todo este tipo de rituales y de sacrificios que se hacían en la antigüedad, y por qué se dejaron de hacer, y cuál es el trasfondo de todo lo que aquí se describe. Entonces, el capítulo 16 nos explica en el versículo 2 que Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, no a la hora que se le antojaba al sacerdote podía entrar, no cualquier día, sino que tenía que ser específico. Si leemos más adelante, y aquí me voy a adelantar al versículo 34, que es el último versículo de este capítulo, dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Aquí está diciendo, entonces, está fijando la continuidad, las veces que tenía que hacerlo, y era únicamente, según leemos aquí en el versículo 34, una vez al año. Entonces, el sacerdote solamente entraba en el lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio, es decir, en esa parte que estaba dividida por ese velo gruesísimo. Solo podía entrar en ese lugar una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. Como mencioné en la introducción, la expiación, o creo que fue en el primer video, en el de introducción o en el del capítulo 1. ¿Qué es expiación? Pues expiación es quitar la culpa a través de un tercero. En este caso, o en este tiempo específico, la forma de quitar esa culpa era a través de un animalito que era sacrificado. Entonces, prácticamente ese animalito pagaba por algo que yo tenía que haber pagado, pero en lugar mía, ese animalito era el culpable. Entonces, en resumen, este es el concepto, ¿verdad?, de la expiación. Así que una vez al año el sacerdote tenía que hacer esto. Pero también aquí hay algo interesante que quiero mencionarle. Primero quiero leer algo que anoté aquí porque suena un poco confuso, al menos para mí es confuso, y todavía al día de hoy me confundo con los animalitos que aquí se presentan. Entonces, y lo apunté aquí por separado y se lo quiero mencionar. Todo esto está aquí en el capítulo 16. Estoy hablándole única y exclusivamente del capítulo 16. Menciona que el sacerdote tenía que entrar una vez al año. Escuche bien con lo que tenía que entrar, lo que tenía que llevar. Tenía que llevar un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Un becerro
es una cría o es un animalito joven del toro o la vaca. Se le llama becerro. Menciono todo esto que quizá parece obvio, pero a lo mejor para mí es confuso y habrá personas que también no están familiarizadas con estos nombres y suele confundirse. Porque menciona becerro, carnero, macho cabrío. Entonces son términos que cuando uno los lee, bueno, cuando yo los leía por encimita, para mí todos eran ovejitas, pero aquí ya veo que hay diferencia, ¿no? Y lo hago para que quede claro, porque si no yo le podría, no es que sea demasiado importante para mí, eso es relevante, pero para dejarlo claro y para que usted entienda de qué animal se está tratando específicamente. Entonces, Aarón tenía que entrar una vez al año con un becerro para la expiación y con un carnero para el holocausto, pero este becerro era para la expiación de los pecados de el sacerdote, y el carnero, que es el macho de la oveja, era para el holocausto. Entonces, un becerro era primero para que le quitara las culpas del sacerdote. Los pecados que el sacerdote había cometido a través del sacrificio de la expiación era para limpiar los pecados del sacerdote. Y el carnero, que es una oveja macho, era para ser puesto en holocausto, era una ofrenda quemada, pero esta era para hacer una ofrenda, primero para limpiar sus pecados del sacerdote y después para que el sacerdote ofreciera una ofrenda a Jehová para que fuera aceptable y poder entrar al lugar santísimo. Si el sacerdote no cumplía con estos requisitos, aparte de que tenía que vestirse de lino blanco desde la ropa interior hasta afuera, tenía que bañarse, pasar por un proceso de purificación, si el sacerdote no cumplía con esto, podía morir. En la Biblia no lo dice, pero en algunos textos que son sagrados y en la tradición oral de los judíos se explica que los sacerdotes tenían que ponían unas campanitas en la parte de abajo, en el ruedo de sus vestiduras, porque eso permitía saber si el sacerdote había sido aceptado ante Jehová. Y entonces cuando los que se quedaban afuera, porque ellos no entraban, por supuesto, si ellos no escuchaban el tintineo de las campanitas, entonces lo jalaban. Le ponían un lazo al sacerdote porque ellos no podían entrar. Y si no escuchaban que se movía, si no escuchaban las campanitas, era que el sacerdote había caído muerto ante la presencia de Jehová. Entonces, aclaro que esto no está en la Biblia, pero esto está en otros textos fuera de la Biblia, pero que son respaldados por la tradición judía hasta el día de hoy. Entonces, una vez que el sacerdote había ofrecido el becerro por la expiación de sus pecados y el carnero para ofrecerlo como sacrificio ante Dios, y una vez que Dios había aceptado que al sacerdote que estaba limpio y apto para entrar en el lugar santísimo, entonces se procedía a hacer lo siguiente. Además de llevar estos dos animalitos que le acabo de mencionar, el sacerdote una vez al año también en el mismo ritual tenía que llevar también otros 3 animalitos. O sea que aquí se habla de varios animales y al principio yo pensaba que solo estaba hablando de 2, pero estamos viendo que son 5 animalitos y por eso lo estoy detallando. Usted puede leer despacito todo el capítulo 16. Yo no lo voy a hacer porque me llevaría más tiempo, pero le estoy sacando las partes que yo considero más importantes para explicarle por qué este capítulo es el más importante de Levítico y de mucha relevancia en toda la Biblia. Entonces, después de que el sacerdote hacía este procedimiento para limpiarse él, tenía que llevar, escucha bien, 2 machos cabríos. ¿Qué son machos cabríos? Pues es el macho de la cabra. Y me detengo a explicar esto porque yo muchas veces expliqué 2 machos cabríos. Y en mi mente, para mí era lo mismo, 2 animalitos, 2 vaquitas, 2 animalitos jovencitos en mi mente. Pero hay diferencia entre una oveja y entre una cabra, etc. Entonces, aquí por alguna razón Dios da las instrucciones específicas y dice que tenía que llevar también 2 machos cabríos, o sea, los machos de la cabra, un carnero, que es el macho de la oveja. Entonces, los 2 machos cabríos eran para la expiación de los pecados del pueblo. Recuerde que esto es aparte de ya el sacrificio que hizo anticipadamente el sacerdote. Y también un carnero para el holocausto del pueblo. Es decir, los primeros 2 animalitos que ya vimos que el sacerdote tenía que utilizar, uno para expiar sus pecados individuales y también otro animalito que era para ofrecerlo en holocausto como ofrenda quemada. Un holocausto es una ofrenda que se quema, tiene que pasar por el fuego.
Entonces, después de eso, habían otros 3 animalitos, de los cuales 2 de ellos iban a ser utilizados para la expiación de los pecados del pueblo, y el otro iba a ser ofrecido como un holocausto, una ofrenda quemada para que Jehová la recibiera con olor grato y esto sirviera para limpiar los pecados del pueblo durante ese año. Bueno, entonces, vamos a ver aquí algo interesante. ¿Por qué? Miren, de los 2 machos cabríos que tenían que llevarse para la expiación, uno de esos machos cabríos era utilizado bajo el concepto que lo trajo aquí la Biblia y el pueblo judío y que hasta el día de hoy conocemos como chivo expiatorio. ¿Qué significa esto? Que menciona aquí la Biblia específicamente que se echaban suertes, o sea, era como decir, bueno, ¿cuál de los 2 voy a escoger? ¿Por qué? Porque uno de esos 2, uno era sacrificado para Jehová, es decir, uno tenía que morir, era degollado y la sangre servía para la expiación de los pecados. Pero el otro que quedaba vivo, porque recuerde que eran 2 animalitos, el otro que quedaba vivo, menciona aquí la escritura que el sacerdote tenía que hacer un ritual y que tenía que explicar específicamente que ese animalito iba a llevar sobre él los pecados de toda la congregación. Y después de esto, ese animalito era llevado por una persona que estaba designada a llevarse este animal a un lugar llamado Azazel. Quiero hacer aquí una breve explicación, aunque no merece tanta atención para mí, ¿verdad? Pero si usted quiere puede investigar un poco más. En la Biblia dice que de esos 2 animalitos, de esos 2 machos cabríos, uno era para Jehová, era sacrificado a Jehová para la expiación de los pecados, y el otro era enviado a Azazel. Entonces, cuando yo lo leí al principio parecía como que Azazel es una persona. ¿O quién es Azazel? ¿Cómo es que uno para Jehová y el otro para Azazel? Entonces yo estuve leyendo mucho, estuve investigando y hay diferentes posturas acerca de qué o quién es Azazel. Algunas teorías dicen que Azazel eran 2 ángeles caídos que sobrevivieron al diluvio y que estos ángeles caídos fueron los que proporcionaron la información a los grandes imperios como los egipcios, como los babilonios, y les ayudaron a construir cosas demasiado anticipadas para su época, como las pirámides, por ejemplo. Entonces, estos 2 ángeles caídos, de esos 2 nombres, se unen los 2 nombres de estos 2 ángeles caídos y de aquí sale la palabra Azazel. Otra teoría dice que Azazel se refiere o es uno de los nombres que se le da a Satanás y está relacionado con su nombre anterior antes de caer a la tierra, que era Lucifer. Entonces dicen que cuando se refiere que uno es para Jehová, el otro era para Satanás. Entonces es la teoría que tienen algunos. Otra tercera teoría que para mi parecer es más lógica, no sé si esa sea la original, tampoco es irrelevante para mí, pero Azazel no es una persona, sino que es un lugar. Entonces, y si leemos detenidamente, pues aquí explica que había una persona que se llevaba a ese animal, a ese chivo expiatorio que había quedado vivo, una persona se encargaba de llevárselo lejos al desierto. Entonces, en esta teoría se dice que Azazel no es una persona, no es un demonio, no es un ángel caído, no es Satanás, sino que es el desierto, es un desierto o un despeñadero. Entonces, ¿qué hacía la persona encargada de sacar a este chivo expiatorio a este lugar? Se lo llevaba lejos, 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 lejos y lo dejaba perdido en el desierto, en un lugar donde no había gente, no había nada, se iba a morir prácticamente de la desolación, del hambre, se iba a morir. Otros dicen que no era un desierto, sino que era un despeñadero. Entonces, cuando llegaba la persona al lugar, lo arrojaba por el despeñadero y de todas maneras moría, cargando la culpa del pueblo. Independientemente de que si era Satanás, si era un desierto, si es un ángel caído, eso es irrelevante para nosotros. El caso es que aquí quizá lo importante es que ese chivo expiatorio era el que llevaba los pecados de todo el pueblo, de toda la congregación. Algo también por lo que yo no creo, no sé, no se me hace como que sustentable de que Azazel fuera Satanás, un demonio, porque entonces es como que el mismo Dios estuviera alentando a hacerle sacrificios a Satanás. Entonces no tiene lógica, va contrario a lo que la escritura dice. Por eso es que no, para mí la idea más confiable para mí es que era un desierto o un despeñadero.
Bueno, eso es algo que quiero mencionar aquí porque a lo mejor usted tiene la duda también, como yo la tuve. Entonces, el concepto del chivo expiatorio yo ya la expliqué en un video anterior, pero quiero hacerlo nuevamente por si usted no ha visto el video, alguno de los videos anteriores. Un chivo expiatorio es una expresión incluso de uso común en algunos países, en donde, por ejemplo, yo trabajo en un lugar, yo tengo un jefe y está el dueño de la empresa donde yo trabajo. Entonces resulta que mi jefe me dice: Olivia, necesito que usted vaya y que cierre más temprano el local. Ok, yo lo hago. Entonces resulta que aparece el dueño de la empresa, ¿no? Y le dice a mi jefe: hey, pero yo pasé por el local y estaba cerrado, ¿por qué lo cerraste? Entonces el jefe va a decir: yo no di la orden, sino que la empleada que yo tengo seguramente quiso cerrar antes y ella cerró por su cuenta, así que la voy a despedir. Y a final de cuentas, la culpa era de mi jefe, porque él fue el que me dio la orden de cerrar temprano el local. Pero la que pagó la culpa de mi jefe fui yo, porque yo fui la que salí perjudicada, yo fui la que terminé despedida por una orden que él me dio. Entonces, ese es el concepto de expiación, pagar la culpa a través de un tercero. En este caso hay 3 personas: el dueño de la compañía, mi jefe y yo, que soy la empleada que salí perjudicada. En este caso yo soy el chivo expiatorio. Y en este caso, el dueño de la compañía es Dios. Y en este caso, entonces, aquí el intermediario es el sacerdote, que fue el que se encargó de sacrificar a alguien más por sus pecados, o por los o todo el pueblo. Puede ser, el jefe puede ser representar al sacerdote o a todo el pueblo, que me echaron la culpa a mí y yo cargué con esa culpa. Ese es el concepto simple de lo que es la expiación. Bueno, voy a leer algunos versículos antes de pasar a la segunda parte, que quiero leer algunos versículos de Hebreos. En el versículo 17 del capítulo 16 que estamos viendo de Levítico dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Esto es lo que les mencionaba, que el sacerdote tenía que hacer sacrificio primero por él, para estar limpio y ser aceptable ante Jehová, y después por el sacrificio que hacía por la congregación. El versículo 21 dice, y 22 creo que también, vamos a ver: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es lo que yo les mencionaba, que para mí esta es la teoría más confiable, que era enviado al desierto. Era sacado del campamento a un lugar donde seguramente iba a perecer. Pero que mire lo que dice el proceso aquí, que sobre él, ponía las manos sobre él, y entonces sobre él descargaba todas las iniquidades, todos los pecados que el pueblo había cometido. Y el versículo 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es decir, ese animalito que no tenía la culpa, ¿verdad? Pero ese es el concepto de la expiación. Él cargaba con los pecados del pueblo. ¿Por qué sale esto? Porque Dios es un Dios justo. Entonces Dios no puede dejar sin castigar algo malo. Por toda acción hay una consecuencia y alguien tiene que pagarla. Y si no la pagaba la persona que cometió el pecado, la pagaba el animalito. Esto era lo que se hacía antes. Ahora quiero pasar a algunos versículos que quiero leer sobre el libro de Hebreos, que quizá esta es la parte más importante, en donde vamos a hacer como una especie de comparación entre este sacrificio, este ritual que se hacía en la antigüedad y que tiene relación directa con el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí. Entonces, vamos a ir al libro de Hebreos. Y quiero leer algunas citas. Voy a empezar por el capítulo 4 de Hebreos, desde el versículo 14. Mire lo que dice aquí, a partir del capítulo 4, versículo 14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y se refiere a Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios para los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, aquí está especificando de que los sacerdotes eran humanos, era un hombre como usted, como yo, que también cometía pecados y que por eso primero tenía que hacer un sacrificio él y después por el pueblo. Caso contrario a Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios se hizo hombre y sin cometer ningún pecado alguno fue el sacerdote, que ya no tuvo necesidad de estar entrando cada año, sino que hizo un solo sacrificio por nosotros, para siempre. Otro pasaje que quiero leer se encuentra en el capítulo 9, versículos 11 al 14. Mire lo que dice o escuche lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, se está refiriendo a que Jesucristo era la representación del sumo sacerdote que nos explica Levítico. El sumo sacerdote era uno, el principal de todos los sacerdotes. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ya no era la sangre de animales que también solamente bastaba para cubrir los pecados de la gente por un año. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez, era lo que le decía, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y no aquí en la tierra, sino en el tabernáculo que está en el cielo. Por eso es que se cree que hay un tabernáculo original en el cielo y que el que se hizo aquí en la tierra era una copia, era un reflejo del tabernáculo que ya existe en el cielo. Y esto se confirma con lo que dice aquí el libro de Hebreos, que en este caso Jesucristo, el sumo sacerdote, entró una vez y para siempre, no en el tabernáculo hecho de manos aquí en la tierra, sino en el tabernáculo que existe en el cielo, en el lugar santísimo, en la mismísima presencia, en el trono de Dios. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, escuche bien, eterna redención, eterno perdón, una vez y para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Más adelante, en el versículo 23, dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Nuevamente repite esto, hace hincapié en esto. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, yo espero que a través de esta lectura usted ya haya comprendido el mensaje del capítulo 16 de Levítico
¿Y por qué le digo, le repito y le puse en el título del video que es el capítulo más importante de Levítico? Porque allí se encuentra el secreto de nuestra salvación y de nuestra fe. Bueno, no es secreto, pero ahí se encuentra el principio de nuestra fe. Jesucristo pagó por mis pecados. Jesucristo fue ese chivo expiatorio que cargó con mis culpas, sin ser Él el culpable. Y esa es la base de nuestra fe, y esto es lo que el mundo no entiende, y esto es lo que muchos cristianos ni siquiera entienden, pero por fe somos cristianos, pero quizá no lo hemos entendido, y yo espero que esto le sirva a usted para aclararle su entendimiento y comprender lo que la Biblia nos explica, porque es algo que a uno le vuela la tapa de los sesos, que cuando uno lo comprende, no solo con la mente, sino con el espíritu, es una revelación grandiosa. Para concluir, quiero leer ahora, siempre en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 19, y con eso estoy concluyendo y terminando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, esto último que acabamos de leer nos está diciendo que a través de Jesucristo, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. A partir de Jesucristo ya no necesitamos un intermediario, ya no necesitamos que ningún hombre venga y haga todo un ritual y ofrezca sacrificio primero por él y después por los míos. Ya no es necesario. Antes únicamente el sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, a esa parte tan privada que era donde Dios, la presencia de Dios se manifestaba. Pero después de Jesucristo esto ya no fue necesario, porque Jesucristo dice que nos abrió un camino nuevo hacia el lugar santísimo, y cuando entramos ahí somos purificados a través de la sangre de Cristo. Todo lo que el sacerdote hacía antes, que tenía que bañarse, que utilizar ropa interior de lino, que su ropa de lino blanco, que tenía que pasar por, tenía que bañarse, que tenía que limpiarse, purificarse, utilizar la sangre de los animalitos para su expiación primero y después un sacrificio. Todo esto ya Jesucristo lo hizo por mí. Por eso es que yo puedo entrar a la presencia del Dios mismo. Es que esto es algo enorme, tremendo, que yo espero que usted ya lo haya comprendido. Cada vez que yo entro en mi lugar secreto, en lo privado de mi habitación, y yo cierro mis ojos y yo empiezo a hablar con el Dios mismo, yo ya no muero como aquel sacerdote que si no estaba limpio moría. ¿Por qué yo no muero? Yo puedo estar ante la presencia misma de Dios, no porque yo sea una santa y que esté a la perfección, sino porque me cubro con la sangre de Jesucristo. Él es mi único intermediario, con su muerte, con su sacrificio, cuando Él derramó hasta la última gota de su sangre, porque la Escritura dice que después de que le picaron el costado ya salía agua, porque ya Él había derramado toda su sangre, símbolo del sacrificio que se hacía anteriormente con esos animalitos. Por eso Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una sola vez y para siempre. Y a partir de entonces yo puedo entrar en la presencia de Dios gracias al sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Dios es un Dios justo, y Él tenía que castigarme por todo lo malo que yo he hecho y voy a seguir haciendo, porque soy un ser humano que peca. Y entonces, ¿qué pasó? Jesucristo le dijo al Padre: yo me voy a hacer cargo de los pecados de Olivia. Yo voy a pagar el precio por los pecados de usted que me está escuchando. Yo voy a pagar por el precio de toda la humanidad. ¿Y cuál es el único requisito para que yo esté cubierta con esa sangre? El único requisito es que yo acepte ese sacrificio que Jesucristo hizo. Y eso es lo que aún mucha gente no ha entendido, y es nuestro deber como cristianos explicarles. Porque mucha gente dice: pero yo, ¿por qué tengo que aceptar a Jesucristo? Porque es un regalo. Esa es la gracia inmerecida. Gracia significa regalo.
Para que una persona sea salva, tiene que reconocer ese sacrificio que Jesucristo hizo por él. Y entonces puede entrar al trono de la gracia. Demos gracias al Señor que usted y yo ya hemos aceptado ese regalo de esa gracia inmerecida. Y ya hemos aceptado que por medio de esa sangre hemos sido lavados y purificados y podemos tener acceso a la presencia misma de Dios. Ahora es nuestro trabajo darle esa buena noticia a todo el mundo. Y todo el mundo que esté a su alcance, su vecino, su amigo, su compañero de trabajo, su familia, sus hijos, sus parientes cercanos. Ese es el mundo para usted que Dios quiere que usted alcance. Espero haberme dado a entender. Espero que Dios me haya dado la oportunidad y las palabras adecuadas para explicar este concepto. Y si aún quedan dudas en su interior, les ruego, les suplico, le pido que continúe leyendo la Biblia, porque el Espíritu Santo es el que nos da revelación de su palabra, y que investigue más, que busque la verdad, porque la verdad nos hace libres. Que el Señor le bendiga, que tenga un excelente día y no se olvide nunca que tenemos que seguir leyendo las Escrituras para que el Señor nos siga revelando más cosas cada día. Bendiciones.